Buenas noches, bendiciones. Estamos aquí martes para continuar con nuestra conexión en el aula de la Escuela de Formación Espiritual, en esta reunión de Zoom. Son las 22, perdón, son las 21 horas, un minuto, digo bien. Es el 22 de agosto 2023, Asunción Capital. En el nombre de Jesús, Dios le bendiga. Gracias por ver los videos. Le enviamos saludos a todos los que nos están mirando de Venezuela, de Colombia, de Estados Unidos también. En el nombre de Jesús, a todos los hermanos que tienen el interés de conectarse y de estudiar juntamente y orar también en el nombre de Jesús. Así que hoy estamos martes con normas de interpretación bíblica. Hoy martes 21 horas. Ya hemos enviado, buenas noches Ruth, Dios te bendiga. ¿Cómo estamos? Buenas noches Andrés, bendiciones. En el nombre de Jesús, ¿cómo estamos? Gloria a Dios. Entonces, aquí estamos anunciando, empezando, ¿verdad? Lo que es este curso que nos va a ayudar a tener la norma de interpretación bíblica, para que no estemos nosotros confundidos, engañados y no sabemos por dónde comenzar ni dónde terminar. Muchas veces necesitamos la ayuda de las normas y como siempre hemos hablado que en este mundo secular existen normas financieras, existen normas tributarias, normas jurídicas, existen también... Buenas noches, Felicita. Buenas noches, pastor. Un gusto escucharte, un gusto verte de nuevo. Igualmente, pastor. Entonces estamos haciendo la introducción, ¿verdad?, de lo que son las normas de interpretación bíblica. Los martes a las 21 horas nos encontramos. Vamos a tener nuestra oración por las necesidades y también vamos a hablar temas diversos al término del curso en el nombre de Jesús. Entonces oramos para que el Espíritu Santo nos ayude, nos aquiete el corazón, sane nuestro corazón, nos dé fe y fortaleza para seguir adelante. Padre Celestial, en el nombre de Jesús en esta hora, bendecimos tu nombre, te entregamos todo lo que hemos de decir, todo lo que hemos de hacer a ti, Señor. Te pedimos tu guía, te pedimos, Señor, que ordene nuestros caminos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice, Señor, esta conexión. Bendice, Señor, Dios mío, este estudio que estamos haciendo. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que nos ayudes a que saquemos el provecho lo máximo que podemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy las gracias en esta noche, Señor, por este día. Bendigo, Señor, tu nombre. Bendigo, Señor, Dios mío, a los que se están conectando. Declaro victoria sobre sus vidas. Cancelo las opresiones y los ataques demoníacos en el nombre de Jesús, cual fuese. Reprendemos en el nombre de Jesús y declaramos, Señor, victoria para la honra y gloria de tu nombre. Ayúdame y ayúdanos, Señor, a entender cada vez más los códigos del reino de los cielos. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hacer un repaso general de lo que son las normas de interpretación bíblica para que podamos refrescar nuestras memorias y poder entrar en las nuevas placas que hemos alzado para este martes 22 de agosto. Entonces, vamos a hacer un repaso en esta hora en el nombre de Jesús. Habíamos dicho en los martes anteriores que íbamos a tener que familiarizarnos con esta palabra hermenéutica. La palabra hermenéutica, que significa explicar un texto, y también la palabra exégesis, que significa dar claridad al texto. Todas esas cosas nosotros tenemos que estar familiarizándonos en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, hermenéutica significa explicar un texto y exégesis significa poner claridad al texto. Estamos hablando del texto bíblico en el nombre de Jesús. Vamos a ir repasando. Hemos dicho también de que a veces pueden surgir cuestionamientos. Cuestionamientos pueden surgir contra las normas de procedimientos de interpretación bíblica. Escuche bien,
puede haber cuestionamientos, y eso vamos a volver a repasar cuál sería el cuestionamiento. Puede aparecer en nuestro caminar, inclusive hijos, hijas de Dios, hermanos nuestros que nos pueden preguntar de repente lo siguiente o decir lo siguiente: ¿qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? Eso puede suceder. A mí me pueden decir: pastor, ¿qué necesidad tengo yo de normas para entender la palabra de Dios? Pastor, ¿qué necesidad tengo yo de ética para ser hijo de Dios? Pastor, ¿qué necesidad yo tengo de doctrina para orar y para ayunar? Esas son las preguntas que pueden venir, y yo le voy a responder lo siguiente: no puedo salirme de lo que dice aquí también. Y puede haber también otros cuestionamientos diciendo así: no nos la dio Dios para que la entendiéramos. ¿No dice el apóstol Juan, la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe? Primera de Juan 2:27. ¿No dice el profeta Isaías que el camino es tan claro que hasta los insensatos no yerran? Perfectamente, no hay problema. Nosotros no cuestionamos ni nos ponemos en duda la palabra de Dios. Desde luego, hay algo de verdad en todo eso, porque la palabra es verdad. En lo que diría tal persona, tal líder, tal pastor, persona que quiera cuestionar las normas de procedimiento. Estamos hablando que puede haber cuestionamientos sobre la hermenéutica, cuestionamientos sobre la exégesis, y hoy hay una palabra que vamos a conocer que es parusia. Entonces, puede haber verdad en todo eso, pero la actitud con que diga es lo que nosotros estamos alineando a lo que son las normas, la actitud. ¿Por qué? Pero hay que saber distinguir la verdad del error que encierra su contestación. ¿Qué significa eso? La interpretación de las citas bíblicas que da es un ejemplo de lo que pasa cuando se quiere entender textos con sentido individualista. Interpretación de la palabra con sentido individualista, sin tomar en cuenta ni el contexto ni el conjunto de las enseñanzas bíblicas. Es una bendita verdad que un alma sencilla que busca la voluntad del Señor por medio de la palabra la hallará. Sabemos eso, pero no hay que confundir las cosas, no hay que mezclar las cosas. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de los propagadores de las terribles herejías, que son, por ejemplo, los testigos de Jehová. Se ufanan precisamente por su conocimiento superior de los escritos sagrados, dice. Estos hechos han llevado a otros a una posición completamente contraria. Es tan difícil interpretar las escrituras que solo los teólogos especializados pueden hacerlo. Los hermanos que se afirman en esta posición señalan las muchas cuestiones eruditas que conciernen el texto de la Biblia, su transmisión a nosotros, su traducción, recordándonos que los eruditos han pasado toda su vida comentando el sentido de los pasajes bíblicos y aún así no se ponen de acuerdo entre sí. Ellos leen la misma cita bíblica que nosotros estamos leyendo también, pero no nos ponemos de acuerdo. Eso es lo que está queriendo decir. De ahí surge la necesidad de separar la verdad del error por medio de las normas de interpretación bíblica. Normas de interpretación bíblica. ¿Cómo yo voy a interpretar? ¿Cuáles son, qué elementos tengo que contar para poder interpretar correctamente, además de la revelación del Espíritu Santo, además de la ayuda del Espíritu Santo y además de profesores y maestros o tutores? Si bien el tutor es el Espíritu Santo, pero en otros casos se usa tutores, gente que te va a ayudar a saber orar, te va a ayudar a saber leer la palabra, cosas así. Y también lo mejor que nosotros podemos optar por sobre todas las cosas es la ayuda del Espíritu Santo, pero por supuesto sabemos, con la ayuda del Espíritu Santo, Él pone los recursos para que nosotros aprendamos, pone los recursos para que compramos la Biblia, pone recursos para que tengamos acceso a un pastor, pone recursos para que tengamos acceso a un maestro de la palabra de Dios, pone recursos para que nosotros tengamos un tiempo, un espacio para poder estudiar junto a la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo están todos ahí? Buenas noches, Felicita, Ruth, Diana. Muy bien.
Seguimos adelante. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches a buenas noches, buenas todos. noches. Que Dios le bendiga. Hay poder en Amén, la amén, sangre de Cristo. amén. Seguimos entonces haciendo un repaso general de lo que es las normas de interpretación bíblica. Vamos adelante. Dimos este ejercicio, la explicación de 1 de Juan 2:27 a la luz del contexto y de los pasajes siguientes, 2 Timoteo 3:14, 17, 2 de Timoteo 2:15, 1 de Timoteo 4:11, 16, Efesios 4:10, 16, Hechos 8:31, Hechos 18, 24, 28, especialmente el versículo 26. Fíjense todo lo que requiere hacer un ejercicio de la lectura de la palabra. No sé si se animan, no sé si quieren esta noche hacer conmigo un ejercicio antes de pasar a las siguientes placas nuevas, ¿verdad? Porque interesante sería que participemos todos, que usemos la palabra de Dios y hagamos ejercicios. Por ejemplo, podemos leer 1 de Juan 2:27, otro lee 2 Timoteo 3:14 al 27, otro 2 Timoteo 2:15, capítulo 2, versículo 2 al 15, 1 Timoteo 4:11, 16, Efesios 4:10, 16, Hechos 8:31, Hechos 18, 24, 28. Es tremendo, especialmente el versículo 26. A ver, si hacemos esta noche ese ejercicio o nos preparamos para el siguiente. Avanzamos entonces. Acuérdense que es la placa número 13 la que contiene el ejercicio sobre normas de interpretación bíblica. Entonces, vamos adelante, vamos avanzando. Hay consideraciones generales que hemos tocado. Hablamos, número 1, ¿cuáles son las consideraciones generales? Dios nos ha dado la Biblia. ¿Quién nos dio Dios? La Biblia, en forma de una biblioteca. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? A ver, ¿alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros. ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tomar en cuenta? Dios nos ha dado la Biblia en forma de una biblioteca. ¿Cómo? ¿En qué forma nos dio la Biblia a Dios? En forma de biblioteca. Son 66 libros. Uno cuando abre su Biblia tiene 66 libros ahí, uno al lado del otro. Y son muy diversos entre sí. La Biblia es un libro en cuanto es la revelación escrita que Dios ha dado de sí mismo. ¿Qué es la Biblia? Escuche bien, es la revelación escrita que Dios ha dado de sí mismo. Acuérdense porque ese tema de prueba también. ¿Qué es la Biblia? Es la revelación escrita que Dios ha dado de sí mismo, siendo a la vez la historia de la redención. Siendo a la vez la historia de la redención. Muy bien. Seguimos adelante. Seguimos, son consideraciones generales, eso es tema de prueba. Estamos hablando del griego. El griego del Nuevo Testamento es el griego helenístico o el koiné. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Lengua común. Cuando Alejandro Magno llevó a cabo sus rápidas, victoriosas campañas militares por el oriente derrumbando el poder de Persia, los griegos a sus órdenes llevaron consigo su hermoso idioma, dice. Para ellos hermoso el idioma del griego. Por ejemplo, hermoso es. A ver, ¿alguien habla griego? Dice aquí, fue aprendido por toda persona medianamente culta, dice, o que se dedicaba al comercio en los siglos que precedieron y siguieron el nacimiento. Ahí hay otro tema. Dice aquí que derrumbando el poder de Persia, los griegos a sus órdenes llevaron consigo su hermoso idioma, que en una forma algo modificada y simplificada fue aprendido por toda persona medianamente culta, o que se dedicaba al comercio
en los siglos que precedieron y siguieron al nacimiento del Salvador. El idioma griego. Acuérdense de eso. Tanto en el Oriente Medio como en las orillas del Mediterráneo. Los judíos de la dispersión entendían normalmente el griego, como también los más de los judíos en Israel. De modo que los evangelistas y apóstoles, bajo la guía del Espíritu, utilizaron el koiné, el griego común, el griego popular. Y como notamos, de paso, el primer capítulo, no podemos prescindir de los eruditos si queremos llegar a lo más exactamente posible al sentido de los escritos, según se dieron por los autores inspirados. Estamos hablando de las consideraciones generales, que era bastante amplia. Estamos refrescando la memoria un poco. Vamos adelante. Esto usted va a tener en la víspera de la prueba, va a tener usted en PDF. Usted le va a enviar a cada uno de acuerdo a la evaluación o a las horas de conexión que tuvieron. De acuerdo al rango, usted va a recibir en el PDF todo este material para poder prepararse para una prueba y su posterior certificado de participación. Seguimos adelante. Acá hay otro ejercicio también en la placa número 22. Dice el ejercicio: léase el capítulo 28 de Job, por ejemplo. Si se toma el versículo 28 como la clave de todo el pasaje, considérense cómo todo el pasaje se relaciona con este texto y cómo se explaya la ilustración que se detalla en los versículos 1 al 11. Vamos a hacer una prueba. Job capítulo 28. Vamos a ir un ratito a Job capítulo 28. Antiguo Testamento. Job capítulo 28. Muy bien. Job 28, versículo 28, a ver qué dice. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Después nos dice que leamos el versículo 1 al 11. 1 al 11 dice: ciertamente la plata tiene sus veneros, y el oro lugar donde se refina. El hierro se saca del polvo, y de la piedra se funde el cobre. A las tinieblas ponen término, y examinan todo a la perfección. Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte abren minas lejos de lo habitado, en lugares olvidados donde el pie no pasa. Son suspendidos y balanceados lejos de los demás hombres. De la tierra nace el pan, dice, y debajo de ella está como convertida en fuego. Lugar hay cuyas piedras son zafiro y sus polvos de oro. Senda que nunca la conoció ave, ni ojo de buitre la vio. Nunca la pisaron animales fieros, ni león pasó por ella. En el pedernal puso su mano y trastornó de raíz los montes. De los peñascos cortó ríos, y sus ríos vieron todo lo preciado. Se detuvo los ríos en su nacimiento, e hizo salir a la luz lo escondido. Qué tremendo. Entonces dice aquí, leímos todo lo que es Job, casi todo, como el 28 como la clave de todo el pasaje, y considere cómo todo el texto, el pasaje se relaciona con este texto y cómo se explaya la ilustración que se detalla en los versículos 1 al 11. Hay una ilustración, claro. Acá está, hay ilustración y hay también la voz del autor humano también ahí que está diciendo. Eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Ciertamente la plata tiene sus veneros. Después del versículo 11 dice: mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y el mar dijo: ni conmigo. Y acá dice abajo: dijo el hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Qué tremendo eso. O sea, todo ese versículo 28 relaciona con todos los versículos que están ahí arriba. En síntesis, resume Job diciendo el versículo 28: el principio de la sabiduría, el temor de Jehová, y la inteligencia del hombre es apartarse del mal.
Bueno, entonces seguimos avanzando. Estaban los postulados, ¿se acuerdan lo que son los postulados? Hemos hablado de ellos en el nombre de Jesús. Postulado número 1. ¿Cuál era el postulado número 1? Creemos primero que hay un Dios y que quiere revelarse a los hombres. Ese es tema de prueba también. Postulado número 2. Creemos que Cristo es el Verbo eterno encarnado, medio principal y consumación de esta autorrevelación de Dios. Seguimos. Postulado tercero. Instruidos por Cristo, creemos que toda la Biblia es la palabra escrita de Dios y plenamente inspirada en todas sus partes. Seguimos hablando. Los postulados el cuarto postulado. Creemos que toda la Biblia es la revelación que Dios da de sí mismo y que su tema es el desarrollo del plan de la redención. Quinto postulado. Cristo es el centro de la palabra escrita de Dios y las interrelaciones del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Seguimos? Postulado sexto, hay una revelación progresiva en el Antiguo Testamento que no estorba para que sea palabra de Dios en todas sus partes. Buscamos el séptimo. Creemos que el Espíritu Santo que mora en los creyentes aclara el sentido de la palabra siempre que el estudiante se acerque a ella con humildad y la examine con diligencia. Postulado número 8, el último. Creernos que todo intento de estudiar la Escritura sin una finalidad devocional o práctica tiende a desvirtuarla, ya que no se dan para satisfacer nuestra curiosidad o para el desarrollo de nuestra inteligencia, sino para nutrir nuestro espíritu y llevarnos a Dios, dice. Muy bien. Esos son los 8 postulados y aquí tenemos el ejercicio que corresponde a estas placas diciendo así. Esta es la placa número 42, también tiene un ejercicio. Los críticos han querido relegar el libro de Daniel al segundo siglo antes de Cristo, calificándolo de libro popular cuyo autor anónimo se escuda atrás de una figura legendaria llamada Daniel, de la época del cautiverio babilónico, siglo VI antes de Cristo, considerando además que las profecías son de hecho historia local ya cumplida. Fíjense, lea las palabras del maestro Mateo 24, 15 y 18 y dé su opinión sobre esta teoría a la luz de los postulados de esta lección. Quiere decir que yo tengo que tener por un lado enumerados los 8 postulados y luego esta cita bíblica. Cuando yo tengo numerados los 8 postulados, tengo que tener todo lo que dice. Y ahí sí voy a poder dar mi opinión con relación a los 8 postulados. Qué interesante es saber eso. Eso podemos hacer más adelante una prueba juntos. Seguimos adelante, vamos avanzando, hablamos del texto. Se fue el martes pasado, hablamos del texto, de la exégesis. Aquí habla de los puntos, por ejemplo, el estudio minucioso del texto bajo consideración. 2, una buena comprensión del contexto inmediato. 3, conocimientos sobre el fondo del libro bíblico en que se halla el pasaje en cuestión. Y 4, el deseo de ver el pasaje en la perspectiva general de la Escritura. Hablamos y dimos ejemplo de eso también. Una buena exégesis debe abarcar 7 puntos, si no me equivoco, 7 son los puntos. ¿Qué es lo que da a luz una buena exégesis? ¿Qué era una buena exégesis? ¿Qué es una exégesis? Poner en claridad el texto. Para que se pueda poner en claridad un texto, una cita bíblica, teníamos que respetar estos 7 puntos. Número 1, el estudio minucioso del texto bajo consideración. Número 2, una buena comprensión del contexto inmediato. Número 3, conocimiento sobre el fondo del libro bíblico en que se halla el pasaje en cuestión. Número 4, el deseo de ver el pasaje en la perspectiva general de la Escritura. Y en esencial la determinación de considerarlo a la luz de las grandes doctrinas bíblicas, que nosotros estamos dando todos los viernes, doctrina bíblica, nivel 2 AILA. 5. Consideraciones sobre el lenguaje de las Escrituras. ¿Qué significa eso? Que abarcarán la manera de pensar y escribir de los autores en su medio ambiental oriental, no occidental, hacia este lado, sino al otro lado. 6. La necesidad de tomar en cuenta el género de literatura que representa el libro que estudiamos. ¿Qué género es?
7. Ayudas para la debida comprensión de tipos, símbolos, parábolas, expresiones, figura en general. Amén. Seguimos adelante. Hablamos del texto original. Al estudiante reflexivo le ocurrirá pensar, comprendo la necesidad de entender bien el texto antes de procurar interpretarlo, pero lo que tengo delante de una traducción en castellano de los originales en el hebreo y griego, ¿puedo yo saber que la traducción es exacta? Más aún, ¿puedo tener la seguridad de que se basa sobre originales de confianza? Puedo tener la seguridad, dice. Algunos críticos de las escrituras hablan de miles de variantes en los textos hebreos y griegos, dice. Si ello es verdad, no ofrece un obstáculo infranqueable a la exacta comprensión de las escrituras. Bueno, seguimos adelante. El texto hebreo, todo el Antiguo Testamento, a excepción de unos breves pasajes en arameo, todo el Antiguo Testamento hebreo. Acuérdense de eso. Tema de prueba, hebreo, a excepción de unos breves pasajes en arameo, libro de Daniel y Esdras. Está redactado en hebreo y debemos la conservación del texto al minucioso cuidado de los judíos. Los escribas hebreos no multiplicaban copias del sagrado texto, sino que cuando uno iba desgastándose, la copiaban con extremadas precauciones, comprobando hasta la suma de las letras de cada página, amén de otras medidas. Para asegurar la identidad de la copia en el original, cuando estaban satisfechos de su labor, el original era destruido para que la palabra de Dios, entendida de forma externa, no sufriera deterioro. Qué interesante saber eso. El texto hebreo, todo el Antiguo Testamento, a excepción de unos breves pasajes en arameo, Daniel y Esdras. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos hablando todo de esto. Examen del texto, los ejemplos. ¿Se acuerdan? Todo esto dimos, todo esto nosotros repasamos, todo esto tocamos, los ejemplos, las dificultades, los pasajes bíblicos. Hablamos del infierno, ¿se acuerdan? Dimos este ejemplo, este otro, de la tierra hueca, de esta imagen, y también del seno de Abraham y del Seol. Ahí está. Bueno, hoy vamos a hablar de más ejemplos. Hay algo que le tiene que llamar la atención y usted va a aprender esta noche. ¿Me están siguiendo? ¿Están escuchando? Claro que sí, acá estamos atentos, atentos. Amén. Muy bien, muy bien. Dice aquí que puede haber posibles equivocaciones en el uso de la letra cursiva. Cuando el lector ve palabras en cursiva, escuche bien, usted tiene una Biblia y mira bien la Biblia y encuentra algún párrafo, alguna palabra en cursiva. ¿Cuántos conocen lo que es una letra cursiva? ¿Conocen lo que es la letra cursiva? La letra junta. La que está de costado, ¿verdad? Tipo negritas. Muy bien. Cuando el lector ve las palabras en cursiva, en cualquier traducción, dice, ha de saber que no existen exactas equivalencias de tales voces en el original. ¿Está escuchando, Andrés? Por ahí de repente encontrás ahí cursiva, una letra, no tiene su equivalencia en el original, dice. Ah, ahora sí entiendo, porque hay varias capítulos donde tienen. Ahí está. Quiere decir que uno puede leer nomás, ¿viste? Leemos nomás, ¿verdad? Pero no sabemos, se le ocurrió a Y la en mi editorial caso, poner sí. cursiva, no es eso. No, sí. Así mismo, yo pensé que se hizo mal. Hay una parte, voy a buscar ahora cuando tengo ahí, que pensé que se escribió mal. No existen exactas. Hay, ¿verdad? Pero no existe exactas equivalencias de tales voces en el original, dice, en el hebreo. Entonces le pone cursiva, Ya. sino que han sido añadidas para completar o aclarar el sentido. Ah, mira un poco. Mirá vos,
Qué Bueno, Andrés ya espectacular. captó. Felicita, ¿entendiste? Diana, ¿entendiste? Bueno, Ok. ok, dice. Usted cuando ve la cursiva, una letra que está inclinada así, no tiene su equivalencia en el original, sino que se pusieron para poder entender el sentido de la cita bíblica. Qué cosa, ¿eh? Esto es Qué espectacular. perfectamente legítimo, dice. Desde luego, pues muchas veces es imposible traducir el original literalmente, pero a veces es posible que el traductor haya llegado a meter algo que no da el sentido también. A veces no entendemos bien nosotros. Algo internamente nos dice, no es eso lo que quiere decir. También puede pasar. Pero a veces es posible que el traductor haya llegado a meter, dice, algo que no da el sentido. O por lo menos que existan traducciones alternativas. Bueno. Posibles mejoras por una puntuación más razonable. Poca ayuda nos ofrecen los originales griegos en cuanto a la puntuación. Los puntos, dice. Y los traductores han tenido que suplirla según su comprensión del pasaje. Generalmente han acertado, pero a veces parece que no han captado exactamente el sentido y tenemos libertad para estudiar los casos. Los casos. Tenemos libertad nosotros de estudiar cuando hay una cursiva. Orar ahí. Espíritu Santo, orar, muéstrame, revélame, Espíritu Santo, dame el entendimiento, la interpretación de esta palabra. ¿Qué es el sentido? ¿Qué es cuando hay ahí una cursiva? Ya, Notable. impresionante realmente. Mira, ahí voy a hacer un paréntesis. ¿Qué pasaría si uno da un consejo sobre la cita bíblica que tiene ciertas palabras en cursiva? Esta palabra es para vos, dice, vos leés y ahí aparece luego un párrafo en cursiva. Sí. Entonces uno puede decir, ah, sí, este es para mí, mira, pues esto dice acá, dice, gracias Señor. Otro se pone triste porque una palabra dice que se instaló en cursiva porque no tiene equivalencia en el original, o no tiene cierta equivalencia. Entonces se pone en cursiva. Interesante eso saber. Seguimos adelante. Aquí hay algo que es muy interesante que vamos a aprender esta noche. Primera de Corintios 15, 29. Vamos a ir a nuestra Biblia, si pueden ir. Primera de Corintios 15, 29. Voy a leer lo que Primera de dice aquí Corintios en esta placa. Es probable no dogmatizarnos, no dogmatizamos, porque existen muchas opiniones. Que la dificultad de la referencia del bautismo por los muertos. No sé si escucharon alguna vez el bautismo por los muertos. Sí, yo escuché, o inclusive te había preguntado una vez. Aquí está. Puede solucionarse por una puntuación diferente, dice. ¿Cómo se va a solucionar esto? Acá, Vamos a ver. De otro modo, acá ¿qué no, harán los que se bautizan? ¿Será por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Porque se han de bautizar por los muertos. Tal sentido concuerda bien con el contexto y con las enseñanzas generales del apóstol. El bautismo manifiesta nuestra identificación con la muerte y la resurrección de Cristo. De Cristo. Puede haber otros por ahí, pero nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de ¿quién? de De Cristo. Cristo. Romanos 6, 1, 6. Pero si no hubiera resurrección de los muertos, el bautismo solo podría tener significado de muerte y nada más. Así que nosotros nos identificamos con la muerte y la resurrección de Cristo. Interesante. Muchas crucifixiones hubo, no solamente la de Cristo. Exactamente. Muchos Muchísimo. tipos de cruces hubo también en el tiempo de Roma, de Babilonia, eso. Le dice que la cruz era una X en Babilonia.
Roma puso X, como una sí, T. Y los sí, satánicos ponen la cruz invertida. invertida. Pero la cruz de Cristo, estamos hablando de la cruz de Cristo, de la muerte y resurrección de Cristo. Interesante lo que el apóstol Pablo habla a los corintios ya en ese tiempo. Quiere decir que existía el bautismo por los muertos. Ya en esa época. Sí. Inclusive, Andrés, puede ser que haya existido más antes del siglo que precedió a Cristo por el griego. Podemos ir más atrás también. ¿Eh? Porque viste que Cristo recibe ya todo eso cuando al nacer, ¿verdad? En la era cristiana, vamos a decir cero, Él recibe todo lo que Sí, ya había. sí, Y Él recibe, así no es que mismo. rechaza, sino que usa el griego, usa la parábola, ¿verdad? Va Él con la sabiduría de Dios, porque es Dios realmente, a poder transferir, predicar y manifestar el reino de los cielos y la palabra del Padre. Impresionante. Sí, se nota que él trató en todo momento ser lo más humano posible para poder que la gente comprenda ahora lo que él quería hacer. Sí. Bueno, seguimos adelante. Punto 4. Nota final de los ejemplos precedentes se han adelantado para que el estudiante pueda ver por medio de unos casos concretos la necesidad de un estudio minucioso del texto, utilizando las ayudas que tenga a mano. Diccionario bíblico tenemos que tener. Ujú. Hay Ahora ya tenemos diccionario ya bíblico. Google, ¿verdad? Google ahí te sale diccionario, wiki cristiano también hay. Sí, yo soy más fanático de la vieja escuela, ¿verdad? Quiero tener mi biblioteca, los libros, sacar de ahí, buscar. Ahora mismo tengo un diccionario enfrente mío, la palabra que no conozco, busco, marco. Interesante el diccionario bíblico porque te ayuda a ejercitar también la mente. Ahí ahora estoy anotando porque no sabía que había un diccionario bíblico. Ah, sí. Dice aquí, son ejemplos escogidos casi al azar, como habríamos podido escoger tantos otros más pronto o más tarde. El estudiante diligente de la escritura notará en el curso de sus meditaciones. Ejercicio 1. Miren por lo que dice. Analice el texto, Romanos 12:1, a la luz de lo dicho en este capítulo, dice. Qué bárbaro. Analizar Anotamos eso uno, Romanos 12:1. Romanos 12:1. Vamos a mirar vamos a analizar juntos. A ver, felicita Romanos capítulo 12, Diana capítulo 12, Ruth Andrés capítulo 12. Vamos a irnos ahí. Romanos capítulo 12. Romanos Sí, 12:1. Acá tengo. sí. Hay que analizar después. Se lee, le doy ¿cómo es el proceso? Se ora, se pide al Señor que dé sabiduría, revelación, Espíritu Santo que le ayude. En el nombre de Jesús piden eso y luego leen. Y luego internamente reciben la guía del Espíritu Santo, revelación del Espíritu Santo sobre el texto bíblico. Así que a ver, vamos a ver si podemos hacer este ejercicio juntos. A ver, A ver preparado. quién quiere, quién ora primero o hace una breve oración. Estamos haciendo un entrenamiento, una práctica, y luego lee Romanos 12 y explica el texto. Vamos a ver un poco. A ver, ¿puedo arrancar? Sí, adelante. Ahí va con mi oración. Sí, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te ruego, te pido, Señor, que me abra los ojos, que me dé la comprensión y la sabiduría para poder entender lo que voy a leer aquí en este libro sagrado, en la Biblia, Señor, en este capítulo. Dame, Señor, la sabiduría. En el nombre de Jesús. Amén. amén. Escuchamos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis
vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios y agradable y perfecta. Muy bien. Es lo que dice en Romanos 12, Sí. 12, 1 y 2. Leí. El Que primer versículo presentéis dice, vuestro cuerpo. Así que, hermanos, ujú, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. muy bien. Ahí está hablando de, a ver, ¿qué te llama la atención de ese versículo? Acá dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dice, Sí, y ahí santo, es, agradable sí, a ahí Dios, está. dice, Ahí te dice cómo. santo, agradable. Primero, vivo. Después dice Se, santo y agradable a Dios. que es vuestro culto racional, dice. Culto racional, con entendimiento. Ujú. Presentemos a Dios nuestro cuerpo, sacrificio vivo. Nuestro cuerpo es así, así dice. Y bueno, yo puedo explicar esa parte donde dice sacrificio, dice porque realmente nosotros nos sacrificamos en esta tierra para poder ser santo, ¿verdad? O sino que no hay, nosotros sacrificamos nuestro cuerpo, nos negamos a muchas cosas. Nos negamos a placeres, nos negamos al mundo, procuramos y entendemos entonces, como dice Romano, es que es nuestro deber ya eso. Y que nuestro cuerpo lo demanda, ya nosotros por voluntad propia decidimos caminar en este camino del Señor, ¿verdad? Que es santo, ¿verdad? Entonces, todas las mañanas yo presento mi cuerpo quiere pecar, pero yo decido que mi cuerpo se sacrifique eh, para hacer el bien, hacer la voluntad, adorar, como decía David. Él ordenaba a su alma y a su cuerpo. Y vos cuando ordenás, es porque realmente tu cuerpo vos no querés. Vos le ordenás a tu cuerpo que adore, que alabe, que piense en Dios. Es tanto misterio, pero tan cierto lo que dice esta palabra, porque es presentarte al Señor y es un sacrificio. Es un sacrificio. Yo pienso que sacrificamos nuestro cuerpo cuando entramos a la pileta bautismal en forma viva, representativa es la muerte y volvemos a nacer Exacto. vivos. Sí. Ahí nos Yo creo que presentamos. ahí yo creo que Reconocemos. sacrificamos nuestro cuerpo. Reconocemos que nuestro cuerpo quiere pecar, que mi cuerpo quiere pecar, pero al presentar a Dios, ahí vos te santificás, pues, Sí, al bautizarnos morimos y al salir del morir. agua volvemos ahí somos vivos otra vez. Exacto, exactamente. Se dan cuenta que orando y luego esperando un poco, el Espíritu Santo le pone en el corazón el entendimiento. Amén. Ese es un Amén. ejemplo. Avanzamos entonces. Felicita, ¿querés leer algo? Dice aquí, seguimos entonces, con referencia a la predicación se ha repetido tantas veces el aforismo, el texto sin el contexto. ¿Ya escucharon alguna vez eso? El texto sin el contexto
es un pretexto. El texto sin el contexto es un pretexto, que casi nos avergüenza citarlo una vez más aquí, pero es importante para el predicador, cuanto más para el exégeta. Dejamos a un lado aquí la cuestión de si un hermano debiera predicar si no es primeramente exégeta. Pongámonos por un momento en el lugar de un estudiante que da principio a un curso de estudios médicos, con el propósito de licenciarse un día y ejercer el arte y ciencia de sanar los cuerpos. ¿Qué cosa, eh? El texto sin el contexto es un pretexto. O sea, ¿qué es el contexto? ¿Se acuerdan que dimos el ambiente? ¿Quién es el autor? La fecha. ¿A quién va dirigido? Ese es. Sería tipo un libro apócrifo. ¿Eh? Sería como un libro apócrifo. Sería. Aunque el apócrifo es apócrifo por algo, ¿verdad? No tiene nomás su... Es un libro también de la Biblia, pero no está incluido por el canon. ¿Por qué? Porque no se encontró su concordancia, su equivalencia. Eso es lo que... Por eso no... Pero es un libro. Eh, Ahora acá dice, por ejemplo, si nosotros leemos Romanos capítulo 12, vamos a orar, hermanos. O el predicador dice, lee Romanos capítulo 12, pero no explica. mm, Entonces el ah, texto sin el contexto es un pretexto. Todos nosotros como hijos, como hijas de Dios, cuando leemos una cita bíblica o enviamos una cita bíblica por el grupo o a alguien, tenemos que acompañar una breve explicación. Eso corresponde. Tengo una claro, palabra para vos, como le una decís. introducción. ¿Sí? Así es. Es interesante. Seguimos avanzando. El autor, ¿quién es el autor del libro de los Romanos? A ver si alguien tiene eso. ¿Quién escribió el Pablo, libro? ¿Quién? Pablo, ¿A quién? ¿A quiénes? creo que no me quiero equivocar. A los, Pablo escribió el Romano. sí, pero ¿a quiénes? A los gentiles sería, ¿verdad? A los judíos convertidos en Roma. Ah, Es un libro de la ley, es un libro jurídico, se le dice también. mm, La ley de otorgamiento de poderes. A los judíos A los judíos convertido convertidos en Roma. convertidos en Roma. en Roma. Libro de los romanos, los judíos convertidos en Roma. Libro Entonces el texto sin el contexto es un pretexto. Interesante lo que dice este estudio. Por eso es importante cuando uno predica, habla la palabra, centrarse en el tiempo, en el autor, la fecha, antes, después, situarse si es por lo menos mínimamente si es del Antiguo o Nuevo Testamento. Así uno le pone contenido a su predicación o a su mensaje. Claro, ¿Sí? exactamente. No es leer nomás, también hay que interpretar y también hay que saber expresar. Sí. Así mismo es. Seguimos adelante. Sus profesores le recomiendan unos libros de texto y le señalan las horas y lugares para las conferencias, clases y demostraciones prácticas. Quizá durante algunas horas se entretiene en hojear los libros del texto, notando a la ligera algunos párrafos e ilustraciones que le llaman la atención. Pero si es un estudiante serio, pronto deja de satisfacer la primera curiosidad un tanto infantil y se dispone a estudiar los prólogos y prefacios que indican el alcance general de la obra y el método que ha seguido el autor en su presentación. Ahí es. No todos tenemos ¿cómo te le voy a decir? El ánimo de ser lector de libros. Eh,
Porque acá dice que el que estudia el libro va a ir por el prólogo y por los prefacios. Claro, primero hay que empezar por ahí para ir la introducción para poder entender lo que vas a leer, de qué se trata. Y ahí ya te explaya más o menos el contenido del libro, casi en general. Y el autor, su fecha de nacimiento, dónde nació, de qué se trata y más o menos a qué va dirigido y en qué termina. Muy bien. Por ejemplo, cualquier libro de la Biblia que abras, te vas al capítulo 1. Y en el capítulo 1 está la introducción. Ujú. Y está el contexto de ese capítulo que vas a dar como enseñanza o vas a predicar. Ahí te dice, en el año en que murió el rey Ciro, en el año 1, en el año tan del rey Ezequías, te empieza a decir. Después dice Lucas, ¿verdad? Empieza a hablar de la genealogía del Señor Jesucristo, empieza a hablar, cosas así. En el capítulo 1 está la introducción siempre, para tener una base. Ya, excelente. Siempre el capítulo, ahí está, muy bien. Vamos a ver por Es, es Romanos. importante, es importante saber eso, pastor, para poder realmente interpretar. Sí, acá dice, por ejemplo, Romanos 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca del Hijo y nuestro Señor Jesucristo, que para el linaje de la vid según la carne, los judíos, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Y así va explicando el capítulo 1, después empieza él a dirigirse ya, en el nombre de Jesús. Así mismo, hermano. ¿Sí? Seguimos adelante. Después, debidamente orientado, sigue sus estudios, sección por sección, ya que en el desarrollo posterior de los temas se presupone el conocimiento de los puestos anteriormente. Bueno, se supone que va a leer el capítulo 12 de Romanos, pero vos no me podés decir que no sabés el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11. Ahí Claro, es porque donde... vos sí, tenés que saber lo que antes ocurría. por lo menos el capítulo 11 tenés que leer. Así mismo. No Para que podés tenga decir... fundamento, Sí, siempre hay que leer un capítulo antes y un capítulo después para que tenga remate. sí. O bien si tenés esa pasión, leer todo el libro y después centrate en algo principal. Así nomás. Y eso sería lo mejor. Entonces no va a quedar, no va a haber espacios. Vas a tener propiedad sobre ese libro. O sea que yo no tenía antes no tenía ese hábito de leer. Hasta que después me fui, me aplomaron, como dicen, me enseñaron y la agarré el hábito, la cultura de leer. Y tengo libros de 600 páginas, 900 páginas, de los cuales termina pero en un rato. Antes parecía imposible terminar eso. Y ahora enseguida uno lee todo. Sí, cultura general, también. También. Sí. Acompañada de la palabra, también. Así mismo. Sí, entonces, dice aquí, ya que en el desarrollo posterior de los temas se presupone el conocimiento de lo expuesto anteriormente, y el estudiante sabe bien que no va a absorber la ciencia que le es precisa por hojear un libro de texto o por leer párrafos sueltos o inconexos. Claro, todos reconocemos que la Biblia es un libro más importante y profundo de cuantos se han escrito. Por eso es extraño que tantas personas crean saber mucho de él al poder citar algunos textos bíblicos o algunas Eso es lo porciones que de pasa. textos. Sí. Eso es lo que pasa, eso es lo que pasa, y yo he visto la diferencia. Voy a opinar un poco en ese sentido, ¿verdad? Sí. He visto la diferencia y no quiero que nadie malinterprete ni agarre mal con otras iglesias, ¿verdad? Donde yo me he ido también. Con la iglesia ahora de la Casa de Oración Transformacional, que la forma que vos, no es para cepillarte, Entiendo. sino que la forma que vos lees, vos agarrás, lees un capítulo o ahí de la Biblia, pero vos
hacer como un estudio bíblico de lo tuyo. Vos introducís, enseñás, vas agarrando y todavía no entramos en el capítulo, pero vos ya dijiste que va a ser tal capítulo, pero lees antes, explicada, metes una introducción, entonces se entiende a lo que te digan, abrí tu Biblia en tal capítulo y leíste, pero es lo único que leíste en la Biblia y no sabes qué significa, por qué te hizo leer, de dónde vino, vos no entendés nada. Pero en la casa de oración yo veo que es como un estudio bíblico. La gente interactúa, se lee a capítulos antes, capítulos después y vos explicás, es cortito, por más corto que sea, explicar bien, media hora, sí, pero el que no entiende es porque no quiere entender. Y ahí está la diferencia que yo veo que no es. A mí me voy a otra iglesia y me dice, lee Juan, Sí, tal cosa, leo, pero no entiendo, yo no sé, no, si no soy yo un habitué. así mismo. Por eso, y por eso estamos acá estudiando juntos. Todos estos materiales que yo estoy hablando es lo que a mí me sirvió para llegar a eso. Eh, Ahora, sí está el don de la palabra, está el sermón expositivo, es lo que es nuestro fuerte, Andrés. Eso es lo que es espectacular, como nosotros decimos, sí o sí aprender, no, no salir sin saber. La exposición de la palabra, eso es lo que yo hago, expongo Eh, para que entienda no, entienda a todos, o sea, de diferentes formas. y explicar lo más razonable posible, Sí. imposible no entender. A prueba de todo, ¿cómo se dice? Por no decir otra palabra, a prueba de verdad, a prueba de todo. Así mismo, Sí. Bueno, entonces, todos reconocemos que la Biblia es el libro más importante, profundo de cuantos se han escrito. Por eso es extraño que tantas personas crean saber mucho de él al poder citar algunos textos bíblicos, textos o porciones de estos textos fuera de su contexto. Ah, qué pena. Y sin haber considerado jamás su lugar y función en la totalidad del pasaje donde se encuentra. Bueno, sí, te dice una cita bíblica, pero no te dice de qué libro es. ahí está. Te voy a preguntar, ¿en qué libro está eso? Y está en Génesis. Porque de tal manera Dios amó a este mundo que nos envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Y dónde está, hermano? Ese, qué lindo, dámele. En Génesis está, hermano. Bueno, perfecto. Eso, por ejemplo, no nos puede pasar a nosotros. Eso, Eso es lo que tenemos que atender. Nosotros tenemos que atender Apocalipsis cuando son citas bíblicas que le pertenecen al libro de Apocalipsis, citas bíblicas que le pertenecen a libros proféticos, a los salmos, todas sí, esas eso cosas. es lo que estamos viendo. Eso es lo que estamos viendo. Justamente ahora recuperé un libro que tenía guardado y que me habían dado en el CFA, ¿verdad? Sí, Cuando hice Escuela de Líderes, cuando hice. sí, Cuando empezamos, y ahí me habían dado un libro donde enseñan, ¿verdad? Cómo se divide la Biblia, cuáles son los profetas mayores, cuánto se sí. divide, 66 libros. O sea, bien detallado los ¿cómo era? Pentateuco. Pentateuco, cómo se divide. Y ahora traje esto justamente quiero pues saber bien, quiero Sí, dominar, vamos a decir. hay un libro ahí que muestra una mano también. Sí, que muestra la mano, ese yo tengo. Sí. Eso es bueno, Y es eso básico. justamente ahora tengo. Sí, y eso, por ejemplo, me está enseñando mucho, me enseña cuáles son que hay libros de así, leyes, de amor, de todo, así, todo te Sí, enseña. muy bien. Esa es Espectacular. una buena base. Ujú. Excelente. Dice, tal procedimiento no se aplica por nadie en su cabal juicio cuando se trata de las grandes obras filosóficas, sociales, históricas y políticas del mundo. Bueno, está hablando este estudio sobre eso. Alguien ha dicho acertadamente que podríamos hacer que el libro fundamental del comunismo, que vean, El Mm. Capital de Karl Marx, fuese una defensa del capitalismo si siguiésemos el método de aislar ciertas declaraciones de su contexto.
juntándolas luego según un criterio arbitrario. Por ejemplo, nosotros, eso es cultura general. Este libro, por ejemplo, no sé si alguna vez leíste, Andrés. No, este no. Interesante sería leer, pero acá dice también que si nosotros le sacamos ciertas cosas que él dice sobre el comunismo, se convierte en un libro sobre el capitalismo. Claro, Ah, exactamente. fuera del contexto, significa. Eh, Porque él es comunista. Karl Marx. Acá no te voy a investigar, justamente no. Vamos a ubicar. Muy conocida es la Claro, importancia. Sí. Vamos a buscar del capitalismo, vamos a buscar del comunismo y del otro. ¿Cuál es la otra corriente política? No, no me acuerdo. Capitalismo, comunismo, socialismo. Vamos a buscar. Dice, muy conocida es la importancia que algunos conceden a ciertos textos arrancados de su contexto, sin tener en cuenta el tenor de la totalidad de la enseñanza del maestro y de sus inspirados apóstoles. Claro, con razón repudiamos este procedimiento, haciendo ver que tales textos adquieren un sentido muy diferente a la luz de su contexto, total y en relación con la doctrina apostólica en su conjunto. Bueno, ahí tenemos que leer, vamos, esto es dedicación a la lectura de la palabra, no hay otra. Dedicación a la lectura de las cartas de Pablo, de las cartas universales, primera, segunda y tercera de Juan, Hebreo, y ahora, leer. y ahora es muy fácil investigar, como dijiste, en la mano tenés, vos Sí, ponés y ya te salta ya te explica, y si querés hasta con video te explica. sí, en YouTube y todo ya tenés ahí por cada libro. Así mismo. Pero el Antes era más Evangelio, difícil. sí, bueno, interesante. Pero el Evangelio que dogmatiza sobre el sentido de ciertas frases sin haber meditado cuidadosamente el significado general del pasaje, cae en idéntico error y sin querer hacerlo y sin saber lo que hace, puede muy bien falsear el sentido de la Sagrada Escritura. Claro, todas las normas de interpretación que adelantamos son importantes, pero ninguna más que esta. Después de examinar concienzudamente las palabras y frases de un texto, su significado ha de determinarse en relación con el sentido general del pasaje en que se halla. Contexto, ya que ilustraciones prácticas iluminan el principio mejor que mucha teoría, pero el lector comprenderá que aquí se trata de señalar métodos generales sin ánimo de dogmatizar sobre el sentido de texto de difícil interpretación. Bueno, hay un juego de palabras aquí también de este material, pero interesante lo que está diciendo, que nosotros tenemos que leer todo, prácticamente. Lo que Leer pasa es toda que la cuando Biblia, uno todos los libros, no así nomás. Darle la el fanatismo importancia. puede hacer que el dogmatismo tenga error. ¿Sí? Acá hay otro ejemplo. ¿Cuál es el sentido de la palabra resurrección en Filipenses 3:11? Vamos a ir a Filipenses 3:11. Y también la frase vivificar vuestros cuerpos mortales, eso creo que con el bautismo. Romanos 8:11. Vamos a ver qué dice Filipenses 3:11. Vamos a ir a Filipenses 3:11. Aquí estamos viendo Filipenses 3. Aquí tengo. Sí, Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. es una frase. ¿Cuál es el Si en sentido de la alguna palabra manera resurrección? llegase. Dice, en Filipenses 3:11. Así dice, 3:11. Si Si en en alguna alguna manera manera llegase llegase a la resurrección de entre los de entre muertos. los muertos. Interesante, hay que leer. Versículo 10. A fin de conocerle y De- el poder a de su fin- resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte, dice. Esto está hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo esto. Porque ahí dice en el versículo 1, por lo demás, hermano, gozado en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro.
guardado de los perros, guardado de los malos obreros, guardado de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que Dios tiene de qué confiar en la carne, yo más. Bueno, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo está escribiendo. Entonces, en la resurrección dice aquí, hermanos, yo mismo, 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los... Él está diciendo, en Filipenses 3:11, él está todavía en vida, pero por supuesto él va a llegar a la resurrección porque su cuerpo va a ser levantado. Él está diciendo, si yo llegase a la resurrección de entre los muertos, como Cristo, el primero en resucitar entre los muertos, él se está comparando ahí. Eso es lo que quiere decir. Y la frase vivificar, Romanos 8:11. ¿Qué dice vivificar? Romanos 8:11. A ver. Dice, y si les... Sí, ¿quieren leer? Lean nomás. Escuchamos. Bueno, voy a leer. 8:11. 8:11, muy bien. Dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Vivificará, dice también. Ahí está. ¿Qué significa con relación a la resurrección que dice en Filipenses 3:11? Vivificar significa resucitar también. Resucitar. El espíritu de vida. Que mora en ti, en Que mora en vosotros. nosotros, sí. Si es que dice. Interesante. Y es que también vosotros... Seguimos. Al leer los dos textos podríamos pensar de entrada en la primera resurrección del cuerpo del creyente, ya que las escrituras señalan repetidamente que el Espíritu Santo, sobre la base de la obra de Cristo en la cruz y la resurrección, efectuará por sus santas energías la resurrección de los muertos. Tropezamos, sin embargo, con la dificultad de que Pablo se expresa hipotéticamente. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir de aquello, por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Miren poco. Quiere decir que la resurrección en nosotros es la perfección. Claro. ¿Entendieron algo ahí? Sí. Llegamos a la perfección al resucitar. Exactamente, es lo que más o menos está tratando de decir, ¿verdad? Y eso es lo que Y Pablo lograste quería llegar también, a la perfección. Ni él tampoco no estaba seguro. No, hipotéticamente, dice, él está todavía en vida, ¿verdad? Está escribiendo desde la cárcel, posiblemente está escribiendo. Y le está diciendo a la iglesia, a una iglesia le está escribiendo, esto es a los filipenses. Ni que ya sea perfecto, dice, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Qué interesante. Bueno, puede ser que la resurrección de entre los muertos sea un objeto de deseo para el apóstol, quien se esfuerza por alcanzarlo. Primera de Corintios 15, 21, 25, pasaje fundamental sobre la doctrina de la resurrección. Dice, vamos a ver qué dice. Acá dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, eso ustedes quieren saber por quién entró la muerte, por Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos, por Jesús entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren,
también en Cristo todos serán vivificados. Así que Andrés, Ruth y Ana, Felicita, están vivificados por Cristo. Amén. Muy bien. Pero cada uno en su debido orden, dice otra vez. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí está la palabra parousia. Primera de Corintios 15, 21, 23. Cristo las primicias, los que le están esperando a Él, los que ya están en el polvo de la tierra. Hay muchos que le están esperando antes ya de nosotros. Luego los que son de Cristo, claro, los que le hemos recibido a Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. En su venida. Interesante saber. La primera vez vino como cordero y la segunda vez viene como juez. Y acá ya habla el Nuevo Testamento ya de su venida en el contexto del Nuevo Testamento. Los que son de Cristo. Los que están esperando resucitar. Hay gente, hay almas que están esperando resucitar. Esas son las primicias. Sí. Notable. Notable es. Llegado un momento dado a cierto punto, uno se nota ya que se está santificando, uno nota ya que se está santificando, está cambiando internamente y después eso se ve externamente. Impresionante. Seguimos adelante. La doctrina pues de la resurrección escatológica nos enseña que la muerte vino por el primer Adán, pero en Cristo, el postrer Adán, todos serán vivificados. El postrer Adán, Jesús. Esto concuerda con toda otra mención de la resurrección corporal que se garantiza a todo hombre en Cristo. Procuremos echar la luz del contexto sobre el versículo en cuestión. Dice, Pablo en el principio del capítulo 3 de Filipenses nos da una breve biografía espiritual de sí mismo. Claro, hemos leído Filipenses 3, voy a ir otra vez ahí para asegurar un ratito. Por lo demás, hermanos, vos son el Señor, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas para vosotros, es seguro, claro, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Qué tremendo lo que dice. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fíjense todo lo que él era, lo que Pablo era. Él tiene mucho que confiar en él, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué tremendo lo que dice el apóstol Pablo aquí, ¿eh? Amén. Qué tremendo lo que dice el apóstol. Todo lo he tenido por basura con tal de conocer la excelencia del conocimiento de Cristo, del amor de Cristo. Eso es cuando perdonáis, Señor, te entrego esta causa. Señor, tú eres el juez justo del universo, te entrego, Señor. Y ahí uno entiende y comprende cuando viene la justicia de Dios. Buenas noches, Alicia, Dios te bendiga. Entonces, nosotros tenemos que entender eso. Lo he tenido por basura, dice, todas las cosas. Con tal. Buenas noches, pastor. Buenas Disculpe noches, la buenas hora, noches. tome en cuenta. Saludos a Bendiciones. todos ahí. Amén. Amén. Bueno. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser llamado en Él, no teniendo mi propia justicia si es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¡Qué bárbaro! A fin de conocerle y el poder de su resurrección
y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Qué bárbaro lo que el apóstol Pablo pretendía, ¿eh? No era, Pablo estaba, no era No, comprometidísimo, no era cualquiera, era Pablo. no. Todo el día Imagínate repasaba el que, piso él. no, todo el día, exactamente, todo el día repasar. Yo que un día tenemos que hacer esa práctica en la iglesia, pastor, no, hermano, realmente. Y sí, acá dice. Repasar un buen piso. A ver quién se quiere salvar, quién le quiere salvar a quién. eh, qué bárbaro, te mirá vos, lo que el apóstol Pablo. Por eso decía, no es que, no que lo haya alcanzado ya que ni ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero alguna cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Esa fue nuestra meta. Sí. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, que miran por lo que dice ya aquí. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, dice. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Miren poco. Ejemplo de Pablo es nuestro ejemplo también. Sed imitadores de mí, dice el apóstol Pablo. Como Y es yo de que es un Cristo. ejemplo a seguir realmente, porque Sí, yo tenía uno de los más fuertes a Juan, ¿verdad? también. Pero Pablo es tremendo, y es Sí, espectacular que había sido. Imagínate cómo voy cambiando de, digamos, de personaje, ¿verdad? personaje. Eh, Porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, dice, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice. El fin de los cuales será la perdición, cuyos Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, dice. La pinta. Volvemos otra vez a eso. Mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? En los cielos, dice, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a ser transformados, querido hermano. amén. ¿Cuántos ya están en esa transformación? Ya hace Estoy en años me camino. metí ya en esa transformación. En el nombre de Jesús. Qué tremendo lo que Así dice es. aquí. Había perdido gozosamente todo lo que aparentemente poseía como hebreo, celoso y perseguidor de la iglesia, está hablando de Pablo, con tal de alcanzar la gloriosa ganancia del conocimiento de Cristo. Filipenses 3, 7, 9. Pero anhela profundamente que pueda progresar aún más en su vida espiritual, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Filipenses 3:10. Y a reglón seguido, qué interesante, hay términos que cuando habla la palabra, y Jesús habló en otros términos, siempre me gustó, y también lo que dice aquí, y a reglón seguido, dice ahí, abajo, seguido. Sin interrupción de la continuidad del pensamiento, hallamos nuestro versículo Filipenses 3:11, con su difícil referencia a la resurrección de entre los muertos como algo que deseaba conseguir. Dice. En todo el pasaje, hasta el versículo 16, sigue el tema de la madurez de la vida espiritual aquí en la tierra. Al final, en el conocido versículo 21, menciona que la seguridad de siempre la resurrección, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Hay que orar Qué a Él y a pedirle a Él todas las cosas. Él sujeta todas las cosas
Qué interesante que es lo que dice esta cita bíblica. Seguimos adelante. En esta referencia a la primera resurrección en la venida de Cristo, ahí están las primicias. La venida de Cristo en el contexto del Nuevo Testamento. No hay anhelos ni incertidumbres ni en ninguna clase, sino todo lo contrario. Deducimos pues que Pablo habla en Filipenses 3:11 de la realización del significado de la resurrección en sentido espiritual durante su vida y servicio aquí, según su conocida forma de considerar al creyente, cómo identificarlo en todo sentido con la muerte y resurrección de Cristo. Continuando el pensamiento del versículo anterior, era identificado con la muerte y la resurrección de Cristo en cuanto a su posición, claro, pero anhelaba una perfecta conformidad con estos dos aspectos de la obra de Cristo. No se atrevió a decir que lo hubiese conseguido, pero seguía adelante con el fin de echar mano del designio de Cristo Jesús, cuando echó su mano sobre Pablo al llamarle a su servicio. Claro, él fue llamado por el Señor. Entonces él dice, pretendo también llegar a eso. Igualmente, a nuestro ver y por la consideración del contexto, el vivificar de los cuerpos mortales de los creyentes en Romanos 8:11 se refiere en primer término a la operación del Espíritu en nosotros ahora, sin excluir la obvia verdad que un día lo hará en sentido literal. De nuevo, la frase debe ser interpretada por el contexto. Pablo no está hablando aquí de las últimas cosas, sino de la necesidad de andar conforme al Espíritu aquí abajo en la tierra, que debe caracterizar a todo aquel que ya vive en la esfera del Espíritu, esfera del Espíritu. Uno es nueva criatura, está en Cristo, cosas nuevas. Antes realizábamos obras de muerte por medio de los cuerpos dedicados a la muerte, el pecado, pero ahora en Cristo somos resucitados y estos mismos cuerpos son templo del Espíritu Santo e instrumentos para la realización de obras de poder y de vida gracias a su poderosa operación en nosotros. Así que el Espíritu Santo mora en ustedes, en nosotros, entonces estamos nosotros expuestos y también a predisposición de obras de poder y de vida. Obras de poder y de vida. Muy bien. ¿Todo bien por aquí? ¿Ella tiene algo que preguntar, algo que acotar, algo que quiera mencionar para después ya orar? ¿O algo que quieran preguntar sobre un tema en especial? Tremendo, Pablo, es espectacular. Muy bien estuvo. Ahora me interioricé mucho con Muy lo bien. que hablamos. Y ahora anoté que Filipenses es una carta, creo, ¿verdad? Que él escribió Es una carta. a los filipenses. Ahora ya sé que Filipenses es una carta que Pablo escribió, pues. Sí. Pablo escribe Antes a los pensaba que filipenses. eran los filipenses los que escribían, ¿no? No, el apóstol le escribe a ellos, porque hay una iglesia que él fundó pues, en Filipos, Ah, después de Cristo. sí, Inclusive después del año 70, porque en el año 70 después de Cristo el templo de Jerusalén se destruye por el general Tito de Roma. Entonces se fundan iglesias. Las iglesias en Asia, así como estamos hablando en Apocalipsis. Se funda. Él funda, el fundador de iglesia, por eso es llamado apóstol también. Muy bien. Muy interesante. Los romanos, por ejemplo, hay una iglesia en Roma, en Corintios, que es una ciudad. Cada iglesia tiene su carta. Son las cartas paulinas o de Pablo. Después están las cartas universales que son de los otros apóstoles. Santiago, Juan, Judas, todas esas cosas. Judas Sí, Iscariotes. hay Judas. Pero no O el hay Judas otros Judas. que le engañó a Ah, Jesús. Otro es. sí. Así mismo. Otra cosa que quieran acotar, hablar, preguntar.
Ayer, por ejemplo, pastor, me dijiste para leer, por ejemplo, Cánticos de Moisés, me dijiste. Sí. Después Y visto que hay uno en Éxodo, capítulo 15, y Jeremías, capítulo 33. voy a ver un poco Éxodo 15. Deuteronomio, 32. Deuteronomio 32. Mm. Hay, y Éxodo, hay dos, hay cantar Cánticos de Moisés. Ah, el Cántico de Moisés, sí. Sí. Hay una parte en que menciona las tribus. Vamos a buscar. Sí, porque nosotros buscamos ayer, estábamos Sí. buscando, y Deuteronomio 32 y Éxodo capítulo 15. Son dos cánticos de Moisés. Vamos a ver. Deuteronomio. No sé cómo me pasó. Que ojo se ve. A ver. ¿Mm? Deuteronomio 32. Deuteronomio no es. Sí, Deuteronomio No me 32. puedo poner Ahí, más así. Éxodo. No se me fue. Ahí está. Ese es Ahí vamos a ver si está Rubén. Deuteronomio 32. Vamos a buscarle a Rubén. Acá dice, Vamos tú Israel, bendita Jehová, los frutos, vamos ahí abajo. Acá dice, como el primogénito de tu toro, José, habla de José. Habla de José, 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 abajo de José. Dice, con ellas acornearás a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra. Ellos son los 10 millares, Efraín, y ellos son los millares de Manasés. A Zabulón dijo, alégrate Zabulón cuando salieres, y tú Isaacar en tus tiendas. Llamará a los pueblos a su monte, allí sacrificarán sacrificio de justicia, por lo cual chuparán la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos de la arena. Agad, León, después dice Dan, después Nestalí, nombre de Aser. las tribus. No sé si está Rubén por ahí. No Y, tenemos. no. Vamos a buscarle a Rubén. A algún lado está. Y después había otro en Éxodo capítulo 15. A ver. Es un hijo de Jacob, el primogénito de Jacob, Rubén. A ver. Ah, Los y no Rubenitas. me Vamos a dice. hablar de los Rubenitas, Rubén. Tiene que haber alguna cita bíblica donde podamos identificar. Mm, bueno. Primera de Crónicas 5, 1:25 dice, pero era el hijo el mayor de Israel, pero como tuvo relaciones con la esposa de su papá, mira, vos perdió los privilegios de hija mayor. Vamos a ver si es el mismo. Ujú. Rubén es uno de los descendientes de Jacob, dice. Como tal, Sí, tenía los derechos de la primogenitura de la familia y le correspondían 2 porciones de la herencia de su padre. Vamos a verlo, vamos a identificar. fíjate. 12 tribus de Israel, vamos a ver si están ahí realmente. Sí, está Andrés, Rubén es. Judá, Sí,
Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Tiene que estar ahí en ese cántico, pero no está. ¿En cuál sería, pastor? Y estamos buscando en Deuteronomio 33 todavía y encontramos que es una de las 12 tribus de Israel, Rubén, pero no estoy encontrando la bendición lanzada a él acá. Solamente le encuentro a José, Manasés, Zabulón, Isaacar, Agad. Sí, porque ese creo que estaba, yo había sacado Rubén, te había preguntado, creo que en el Apocalipsis ya las 12 tribus, Dan, y ahí, Basán, y ahí nombraba a Neftalí, Rubén. Aser, benditos sean los hijos de Aser. Después, después hasta ahí queda. A lo mejor no estoy encontrando, voy a ver por acá. Mm. Bueno, interesante, eso vamos a seguir estudiando sobre Rubén. Sí, acá en Apocalipsis capítulo 7, Sí, versículo 5 dice, de la tribu de Judá 12.000 sellados, de la tribu de Rubén 12.000 ahí está. sellados, dice, de la tribu de Gad 12.000 sellados, Sí, en los 144.000. estas son las familias, Ahí en había- números 26, dice, estas son las familias de los Rubenitas y fueron contados ellas 43.730. de ahí había sacado Rubén. Sí. Después en Deuteronomio 3, 32. 12 dice, y esta tierra que heredamos en aquel tiempo desde Aser, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón y la mitad del monte de Galaad con sus ciudades, le di a Rubén, a los Rubenitas, dice, y a los Gaditas. Ah, Pero llamativamente no está entre los que recibieron la bendición, vamos a decir, de lo alto, se le dio, se le repartió, bueno, es una bendición también. Habla de es para Manasés, investigar. habla de Gad, sí. Voy investigando ahora después, cuando terminemos, antes de dormir. Voy a buscar un poco. Sí, vamos a investigar eso, A yo ver qué también. encuentro. A ver qué Yo encuentro. creo que voy a ver, vamos a investigar, para la próxima vamos a tener esto. Perfecto, está entonces. Amén. Estamos haciendo un repaso aquí. Pero en el cántico ese que hablamos no está. No, Segundo, no estoy viendo a simple vista, tengo que mirar más a profundidad. A lo mejor está ahí un párrafo cortito, pero no estoy ubicando. ¿Alguna otra cosa más que quieran decir, quieran hablar? voy a contar algo. Deuteronomio, acá, inicio. Deuteronomio 33. Vuelvo a leer. Deuteronomio 33. Voy a volver a leer. Voy a hacer algo para encontrar seguro aquí. Así que yo soy también, anoto todo, todito tengo Sí, anotado estoy anotando ya aquí. y después empiezo a buscar, a buscar, a buscar, Sí, a buscar. muy bien. Y algo más que quieran mencionar, decir. Quería comentarte un testimonio, pastor. Sí, escuchamos. Sobre el Marcelo, le comenté que el domingo él vino muy enfermo. Sí, Casi cerca de las 6 llegó llorando del dolor y sí, estuvo acostado todo el domingo y estaba con fiebre y empezaba a orar y a ungirle también y le friccioné su espalda, sí. parte de la columna, lo que le dolía mucho y bueno, estuvo así el lunes también, casi no se levantó, pero pésimo. Le comenté, pastor, que estuve llorando cuando le miré. Sí,
Sí, le estuve comentando. Y bueno, pero yo seguía orando, clamando también por él y ungiendo y después hoy amaneció. Pues impresionante eso desde el domingo para hoy. Sí. Impresionante, Víctor, cómo se recuperó. Qué Eh, poderosa la oración. amén, gloria a Y, Dios. y estuvo bien. Hoy ya se levantó, se fue a traer su ropa, la botó, me estuvo limpiando ahí la cocina. Él pues muy guapo cuando está bien. Sí, Y estuvo más abierto, conversamos. Después yo me fui a cargar mi celular y él se fue atrás, o puso por la radio que tengo, conectó y estuvo escuchando alabanza en la cocina, lavando su ropa. Escuché que estaba aplaudiendo ahí, gozándose él con la alabanza. sí, Y estuvo bien ya, o sea que sí, se recuperó esos 3 días. Hasta inclusive yo le dije ayer, ¿por qué no te vas a cansar y te haces poner suero? Le dije, porque estaba muy flaco, estaba muy deshidratado parecía. sí. Pero impresionante como hoy amaneció, pastor, se pasaba tomando cosas así, tete como le dicen ellos, o Mm, que no podía comer. Y hoy ya comió bien. Y se fue ya otra noche esta noche a trabajar. Después trabaja en Estiva. ya. Qué bueno. Y me dio tanta alegría porque me dijo que no iba a drogarse para recuperarse bien y que ya no le gustaba el y así de robar, pero por lo menos aunque diga ya confiesa, pues ya está declarando. Sí. Bueno, Y, eso Amén. es la oración del acuerdo, ¿verdad? Orar por él. Vamos a seguir orando por él porque y, hay más cosas de Dios para él. y yo le dije, pastor, que en cada reunión, él te aprecia mucho, te quiere mucho, le dije en cada Sí, reunión, culto, ora por vos, le dije sí, y no me dice nada. sí, Pero bien estuvo, me impresionó cómo se recuperó sí. anímicamente. Hoy ya estuvo lavando toda su ropa, ya se le ve más, así más fuerte. Y Y le por- estuve diciendo a su papá y le dije, "Ah, tengo que orar más por él", le dije, porque Dios va a hacer la obra en su vida. así mismo. Sí, va a ser, claro Sí, que va a ser. Para Dios no hay nada imposible. Una vez que él necesita oración, necesita intercesión y también necesita una guía, ¿verdad? Vamos a decir así. Necesita sí. también instrucción, necesita también cosas así, ¿verdad? Que, para poder Sí, salir de esa situación. Necesita mucha él, contención. él va a cambiar, él va a cambiar. Yo tengo amigos que estuvieron inclusive peor, andaban por la calle y de gente de estado está económicamente bueno Mm, y andaban por la calle tirados. Y hoy día, si uno le ve con la palabra de Dios, se van a la iglesia, no faltan ni sí. cigarrillos, no fuman más ni nada. ¿Cómo cambiaron? Tienen familia, impresionante. Así mismo Yo la creo que familia es lo que convierte el alma. el haber pasado por eso hizo que realmente cambie y tenga esa necesidad. El haber vivido eso hizo que él vuelva, pero de verdad. Así Y él, mismo. él no es solamente droga, pues él está, o sea, según los autores, Cáncer. está con esa enfermedad, pero para Dios pues nada es imposible. Así mismo. Entonces, vamos a seguir orando por él y por los demás. Siempre en cada conexión oramos por todos, ¿verdad? Hay muchos que no están descubriendo nomás. De los nuestros nos están Mm. descubriendo que todos los días nos conectamos para orar. Todos los días nosotros estamos orando. Todos los días estamos orando. Aprovechamos estos estudios y cosas así para enriquecer más nuestro conocimiento. Yo también me retroalimento, cosas así. Así estamos también. Pero oramos por los demás, ¿verdad? Eso tenemos que hacer. Y todavía no descubrieron nomás, pero cuando sepan eso van a conectarse toditos. Así es. Sí. Espectaculares. Amén. Bueno. Eso me quería compartir con ustedes, pastor, Gracias, y con Marina, el el grupo. testimoniazo. Vamos a estar orando por Marcelo también. ¿Algún pedido de Amén. oración?
Y seguir orando por él y por la iglesia, pastor. Sí, Ese es mi pedido. también. Bueno, oramos entonces y damos las gracias a Dios. Vamos a dejar de compartir y vamos a orar todos juntos en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos entonces. Padre, te damos las gracias. Oramos, Señor, en esta hora y te entregamos todo lo que hemos dicho, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos hablado, en el nombre poderoso de Jesús. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestra vida, nuestro acostar, nuestro levantar, nuestra salida y entrada. Señor, no hay nada que esté oculto delante de ti, Señor, porque tú escudriñas la mente y el corazón. Y conoce, Espíritu Santo, la intención del corazón de Dios. Padre, en esta noche, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este privilegio que tenemos, Señor, que nos da, que nos permite en tu misericordia conectarnos, Señor, estudiar tu palabra, Señor, animarnos uno a otro en el estudio de la palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, y en esta noche levantamos, Señor, nuestras vidas. Nosotros, Señor, te pedimos perdón por todo tipo de pecado en nuestro corazón, Señor, interno, externo, voluntario, involuntario, consciente, inconsciente, Señor. Perdóname, perdónanos, perdona nuestros errores, Señor, en el nombre de Jesús. Ten misericordia, Señor, en esta hora. Y te pedimos, Padre, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté acompañando, nos esté guiando en todo momento, Padre, en el nombre de Jesús, contra todo argumento, en el nombre de Jesús, que se haya levantado en contra de tus hijos y tus hijas se hayan levantado contra la iglesia, anulamos y cancelamos en el nombre de Jesús. Padre Celestial, presentamos delante de tu trono la vida, Señor, de Marcelo nuevamente. Gracias te damos por el milagro que tú estás operando en la vida de él, Señor. En el nombre de Jesús, gracias porque tú vas a quitar ese deseo, Señor, que él tiene de las drogas. Tú vas a, Señor, sanar, Señor, su sangre, sus órganos del cáncer, Señor. Tú vas a, Señor, secar esa raíz en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, porque él va a sorprender a su familia, a su madre, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, bendecimos a Marcelo, Señor. Bendecimos, Señor, a este varón. Señor, por más que haya un diagnóstico contrario, haya, Señor, argumentos contra él, Señor, nosotros le bendecimos, Señor. Cancelamos las maldiciones lanzadas contra él, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial, Espíritu Santo, porque, Señor, tú operas en misericordia, porque tú atiendes, Señor, al pobre, porque tú atiendes, Señor, al que sufre, tú atiendes, Señor, al que está, Señor, necesitado de tu mano de poder. Por eso en esta noche, Espíritu Santo, haz un milagro en la vida de Marcelo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. En la vida, Señor, Dios mío, de Ruth y de Andrés, sigue obrando en poder y en milagros, Padre. Sigue, Señor, dándole esa hambre de tu palabra y tu presencia, Señor, esa pasión por tu presencia, por Cristo, Padre. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, te lo pedimos, Padre, por este matrimonio, Señor, por Andrés, Señor, y por Ruth, Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, lo guardamos a ellos en oración, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre Celestial, por la vida de Felicita, que tú estés, Señor, Dios mío, ayudándola, Señor, Dios mío, dándole cobertura, en el nombre de Jesús, dándole, Señor, Dios mío, guía en todo tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por la conversión de Lourdes, de Israel, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de Felicita, bendecimos su vida. Cancelamos las maldiciones lanzadas, cancelamos toda maldición, Señor, hecha, Señor, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, victoria, Señor, sobre la vida de Felicita, en el nombre de Jesús. Gracias por tu sierva, Padre. Gracias por Diana, Señor, bendice, fortalece a la pastora, Señor, en el nombre de Jesús, dale sabiduría y gracia y favor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la iglesia, Padre, oramos, Señor, por los nuevos desafíos, oramos, Señor, Dios mío, en el nombre de Jesús, por los nuevos proyectos, oramos, Señor, por las nuevas personas, por el nuevo equipo, Señor, por lo que se va a realizar de aquí en adelante, Padre, te pedimos tu confirmación, tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Tú nos llamaste, Señor, a conquistar, Señor, nuevos territorios, a extendernos, en el nombre de Jesús, a reforzar nuestras estacas, a extender nuestras cortinas,
en el nombre de Jesús. Tú tienes, Señor, Dios mío, esa palabra que nos diste, Señor, que multitudes, Señor, van a escuchar la palabra, van a recibir el Evangelio. Señor, en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, que esa palabra profética empieza a moverse, a activarse en nuestras vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo te doy las gracias, Señor, en esta noche porque has permitido que hable de ti, predicado tu nombre, tu palabra. Gracias, Padre, te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo tu nombre y declaro victoria, Señor, en esta hora. Por Cristian también, Señor. Presentamos, Señor, el Bañado Sur, Señor. Bendecimos, Señor, esas almas que están ahí, esos niños y jóvenes que están ahí, Señor. Perdona todo error, todo pecado, remueve las maldiciones, Padre. Te pedimos, Señor, Dios mío, que viene un tiempo diferente para el Bañado. Viene un tiempo de cambio, de transformación, Señor. Viene un tiempo de temor de Dios. Viene un tiempo, Señor, de refrigerio espiritual, de sanidades, de milagros, de prodigios. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, yo te doy las gracias, Señor, en esta noche. Gracias, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Y declaro victoria siempre para la honra y gloria de tu nombre. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Oramos también por Virginia, Señor Dios mío, bendecimos la vida de tu sierva. Oramos por Darío. Te pedimos, Señor, que le fortalezca a Darío. Te pedimos, Señor, que sanes completamente a Virginia. En el nombre de Jesús, gracias por la sanidad completa, Señor, de Miriam. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, por todos aquellos, Señor, Dios mío, que están en este momento, Señor, quizás con una preocupación, con un quebranto, están, Señor, con una necesidad. Te pedimos, Señor, que tú estés hablando al corazón de ellos, que tú estés tocando, Señor, el corazón de ellos, trayendo respuestas, Señor, Dios mío, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre Celestial, te damos y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. También por usted, por vos, por la pastora, que Dios los Amén. bendiga y que le dé la fortaleza para que nos sigan guiando. Que así sea, Gracias, Padre. Señor. Gracias, Andrés. Recibo en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, que descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Estamos en contacto. No se olvide cualquier cosa, me escriben en el privado. En el nombre de Jesús. Yo estoy atento. Hasta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Descansen. Chao. Bendiciones. Chao, chao.